¿Qué amigos? Bienvenidos a 2.5 Gasteiz. Hoy es 5 de marzo, jueves. Y como siempre ya saben, cuando llega el jueves siempre les digo lo mismo. Recta final de la semana y ya nos metemos, nos adentramos en lo que es el fin de semana muy deportivo, muy relax, muy de familia, mucho ocio, pero sobre todo mucho relax y compartir y departir con toda la gente que por H, por E o por C, pero principalmente por trabajo y por el estrés del día a día, pues no departimos o no podemos estar, o sea, amigos y familia. Dicho esto, hoy tenemos un programa algo más extenso de lo normal, a veces es más largo, otras veces más cortito en función de siempre de los contenidos del programa, pero bueno, hoy algo más extenso de lo normal, por los contenidos y los argumentos que luego van a ir pudiendo ustedes disfrutar en este programa, en este 2.5 Gasteiz que arranca en este momento. Bueno, si les digo que a mí no me coge de sorpresa, y a ustedes espero que tampoco les coja de sorpresa cuando les diga que, por ejemplo, el Gobierno de España, digo el Gobierno de España porque vamos a diferenciar entre el Gobierno de España, el Gobierno, en este caso el Gobierno vasco, o otros gobiernos en Europa. Cuando hablamos de inversión en investigación científica, hablamos de algo que, bueno, I+D+I, muy asociado ya a lo que es toda la tecnología, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de ese tipo de cosas, de datos, de las inversiones, bueno, decir, por ejemplo, el Gobierno de España, desde el 2009 al 2014 prácticamente se ha mantenido en los mismos baremos, es decir, la misma inversión siempre en este capítulo. Es como que el gobierno no se lo cree, o sea, no acaba de creerse que realmente este tipo de inversión es necesaria y que es rentable a corto, medio plazo, o puede serlo por lo menos. Bueno, el último dato que teníamos es que sí que es verdad que hay algún pequeño repunte en los presupuestos del 2014, pero lo que sí dice la estadística, y es cogerse los presupuestos de los últimos 8 años en este país, y la verdad es que lo que sí que dice es que estamos en datos del 2005, o sea, ahí es nada. 10 años de retroceso prácticamente en un país como España, en un capítulo que es I+D+I, pero en el capítulo de investigación científica. Ahora bien, si les digo que el capítulo en este tipo de capítulos, pero en inversión de investigación científica, pero en lo militar, les digo que el presupuesto para el año 2014 fue del 39%, es, digamos, en ese capítulo el que se lleva absolutamente todo el porcentaje del capital destinado o del dinero destinado por el presupuesto a este capítulo, pues a mí por lo menos, si me lo permite, a mí me sorprende. Al capítulo, repito, de investigación científica o investigación dentro de investigación militar, el 39, creo que es el 39,8%, si no me falla el dato. Son datos importantes. Bueno, nosotros vamos a hablar de investigación científica, pero si me lo permiten me voy a trasladar al País Vasco, que es lo que nos importa, que es lo que realmente nos interesa, que está muy por encima de España y por encima de muchos países europeos, y además haciendo muy buen trabajo, y me lo van a entender. Vamos a hablar con Francisco Cossío, que es Fernando Cossío, director científico de Ikerbasque. He dicho bien, ¿verdad? Ahora sí. No sé por qué me he ido. Bueno, Fernando Cossío, perdón. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Fíjate, los datos que he dado, son datos que cuando menos a uno le sorprenden. Bueno, el mundo de la investigación está lleno de recovecos y segundas y terceras derivadas. Las cosas suelen ser más complejas de lo que parecen. Así. Pero sorprende, ¿no? Que cuando menos, porque ahora vamos a hablar de los datos, vamos a hablar del País Vasco, de la inversión que se hace desde el País Vasco, en una fundación que usted dirige y que además está participada, o por lo menos una fundación del Gobierno vasco, impulsada por el Gobierno vasco desde 2007, pero que ha ido creciendo. Y sí, además, con mucho apoyo del Gobierno vasco en ese sentido, ¿no? Pero con grandes números, porque luego vamos a hablar de esos números. Pero sorprende cuando menos que gobiernos como el de España, por ejemplo, Dinamarca, gobiernos como Alemania, que parece que son gobiernos que deberían tener esa apuesta más firme, ¿no? No hay esa apuesta brutal o sensata en el I+D+I en lo que es la investigación científica. Bueno, en la política europea de I+D, otra cosa es que el Gobierno de España se adhiera a esos objetivos, que parece dudoso que lo consiga. Para la estrategia Horizonte 2020 estaba previsto alcanzar un esfuerzo en I+D del orden del 3% del PIB,
La administración Obama de Estados Unidos también tiene ese objetivo del 3%. Hay países como Finlandia y Japón que ya lo han sobrepasado. Nosotros estamos a duras penas arañando el 2%, o sea que hay mucho margen todavía. Muchísimo margen. Pero el gobierno de España está claramente por debajo. O sea que... Pero muy claramente por debajo. Sí. Y lo que decía yo, fíjate, en la inversión, sin embargo, para inversión científica o como queramos, en I+D+D militar, un 39,8% del presupuesto se lleva. A mí me parece una auténtica barbaridad para ese capítulo, a mí me parece una auténtica barbaridad. Bueno, el caso es que hace poco conocíamos una noticia que Ikerbasque, bueno, pues había contratado a 137 investigadores consolidados ya, 44 jóvenes investigadores y todos ellos con experiencias internacionales procedentes de 31 países y que se habían incorporado en universidades del Centro Vasco de I+D. Son datos, vamos a hablar luego de los números, porque Ikerbasque bueno, ha traído al País Vasco más de 80 millones de euros desde el 2007. Sí, es que hay que tener en cuenta que cuando uno asocia los retornos económicos de la I+D+I, digamos, implícitamente se asume pues que primero tienes la investigación básica, en la que investigas por el mero... por una investigación científica impulsada por la curiosidad, ¿no? Yo quiero saber dónde está la galaxia más lejana, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, ¿y eso para qué sirve? Pues puede servir para construir sensores de alta ganancia y empresas de ingeniería que los hagan y los diseñen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La fotografía digital que hoy en día usamos y que ha reemplazado prácticamente a la fotografía química, fue impulsada por la necesidad de tener telescopios en órbita y observatorios de astronomía y astrofísica de alta sensibilidad que utilizaban sensores electrónicos en lugar de películas químicas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo una investigación, en principio, que podría ser el arquetipo de investigación por el mero gusto de saber, sin ninguna implicación, pues por ejemplo provocó prácticamente el hundimiento de Kodak. Increíble. ¿Qué tiene que ver Kodak con la astrofísica? Pues uno nunca sabe lo que puede suceder, ¿no? Entonces, o por ejemplo, hoy en día casi toda la química estructural que conocemos hoy en día está basada en un proyecto de I+D que hicieron los vinateros alsacianos con un tal Pasteur, que estaba en Estrasburgo entonces. De ese problema que tenían los empresarios del vino en Alsacia, derivó la teoría tridimensional de la estructura de la materia. O sea que todo esto va en un sentido y en otro, y nunca sabes lo que vas a encontrar, ¿no? En el caso nuestro de Ikerbasque también sucede que la asignación de fondos para investigación decimos que son fondos competitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay cuotas. Es decir, que en la Unión Europea se dicen, bueno, pues tal país es el X% de la economía europea, por tanto, le vamos a dar ese mismo porcentaje en fondos de I+D. No, puede ser más o puede ser nada. Los investigadores presentan sus proyectos, son evaluados por gente externa y sin conflicto de intereses, y las propuestas que son evaluadas positivamente son las que reciben los fondos. Y esos fondos pueden ir o a Berlín, o a Vitoria, o a Londres. En función siempre de la propuesta del proyecto. En función de la propuesta. Por tanto, si tenemos investigadores muy buenos que presentan propuestas de alto nivel, nuestras posibilidades de captar esos fondos aumentan. Claro, y esta es una de las finalidades, porque vosotros lo que hacéis es que es captar el talento, que además vosotros lo tipificáis así, el talento en la investigación, los contratáis, los traéis aquí, desarrollo ese proyecto y a través de esa contratación captáis los fondos. Sí, nosotros entendemos que lo importante son las personas y todo lo demás va detrás. O sea, si no tienes grandes personas, gente muy buena, muy creativa, con mucha capacidad de interacción con la comunidad científica internacional, etcétera, etcétera, no te sirve de nada inaugurar edificios y cortar cintas, porque no tienes nada que meter dentro. Primero las personas y después, en torno a ellas,
se expande la infraestructura necesaria para que esas personas lleven a cabo sus proyectos. 80 millones de euros, 415 puestos de trabajo y 305 proyectos. O sea, es que son números, yo repito, te lo decía antes fuera de cámara, ¿verdad? Son números que asustan. Hombre, son números que están bien, pero en nuestro plan estratégico nos hemos propuesto todavía mejorar nuestra tasa de éxito, es decir, aumentar nuestra capacidad de participar en los grandes programas europeos de I+D y también en las becas de la ERC, del European Research Council, Sí. que son proyectos terriblemente exigentes, son proyectos, para que nos hagamos una idea, que están a duras penas casi por debajo de los 2 dígitos de tasa de éxito. Eso quiere decir de que cada 10 proyectos que se envían, 1 se financia, los otros 9 no. O sea, de cada 10, 1 se financia. Sí, por tanto, tenemos una presión competitiva y tenemos que competir Importante. con Oxford, con Heidelberg, con los centros Max Planck, con la Sorbona. Tenemos que competir con esa gente. Por tanto, realmente es un trabajo pues, muy difícil y con cierta presión. Entonces hay como una doble visión, ¿no? Por un lado tenemos el aspecto, digamos, romántico, que ciertamente existe, o sea, cuando uno se dedica a la investigación lo hace por una cierta idea romántica de contribuir de expandir nuestro conocimiento, ¿no? Y esto es verdad, y esta investigación guiada por la curiosidad, por el ansia de saber, existe y es muy importante, pero luego en el día a día eso significa que tienes que estar diseñando proyectos, presentándolos, que a veces te los rechacen, que a veces los consigas, y digamos las probabilidades que tienes de ser rechazado son más de las que tienes de que tu idea sea aceptada, ¿no? Es como presentarte a un examen en el que la nota por debajo de 9 es un suspenso. Es increíble eso. Es muy duro, es un mundo muy duro y muy competitivo. Lo has dicho tú al principio, me parece que es Aunque muy... tienes esa componente romántica que es cierta, Hombre, sí, porque al final... tienes esta otra componente competitiva y de presión que también es cierta. Estamos hablando de mucha vocación, ¿no? Porque eso está claro. Sí, o sea, sí. El que se dedica a esto es porque es vocacional y porque le gusta muchísimo el trabajo, pero la presión es brutal. Brutal. Sí. Brutal, porque claro, estás en décimas, estás fuera. Eso es. Y esa es una cuestión que, claro, después de muchos años, porque claro, entiendo que cada uno de estos proyectos, de estos 305 proyectos de los que ahora mismo estás trabajando, son proyectos que tendrán, entiendo, una proyección o de trabajo, me refiero, igual de años, no entiendo, para que luego, igual simplemente en una presentación, todo ese trabajo de años se haya quedado en nada. Sí. Es como, imagínate, pues, como un deportista que está entrándose 4 años y se queda 2 décimas de la mínima para participar en los Juegos Olímpicos. Un auténtico realidad. Bueno, la apuesta por los jóvenes es importante, ¿no? ¿De qué edad, cuando hablamos de jóvenes, ¿en qué edad nos estamos viendo? ¿Cuál es la horquilla? Sí, es que en ciencia es un poco más complicado. En ciencia no existen los niños prodigio, es decir, no hay personas que a los 5 años una niña puede tocar de maravilla el violín, ¿no? Es fantástico, está muy bien, pero a los 5 años una niña no puede diseñar un experimento de biología molecular porque no tiene los conocimientos necesarios, es decir, el periodo de inducción es mucho más largo en ciencia. Cuando estás en condiciones de generar conocimiento nuevo, pues estás ya en los 20 y tantos como muy pronto, ¿no? En matemáticas y en física teórica es un poco antes, ¿no? Los matemáticos tienen una componente un poco más artística, si quieres, ¿no? Pero digamos que para nosotros en ciencia, una persona por debajo de los 40 años es un joven investigador. Por debajo de los 40 años, sí, por eso, fíjate. Piensa que un deportista con 35 años... Ya está, ya es viejo. Ya tiene que ir pensando en... Sí, ¿no? sí, salvo en la pelota, que hay casos que sí, la pelota varía con los deportes, vale, pero digamos que a esas edades... En cambio, en ciencia, una persona que con 35 años está despegando, está en su top, en su plenitud creativa, y por tanto es un punto muy bueno para apoyar a esa persona, ¿no? Entre los 40 y los 45 años está, digamos, también sigue en la plenitud,
ya no es tan joven, ya es un investigador senior, ¿no? Pero digamos que para nosotros un joven investigador es alguien que está por debajo de los 40. Fíjate, hablabais que la Fundación Vasca para la Ciencia, en este caso, pues, Ikerbasque, ¿no? 177.131 euros en fondos procedentes de becas y otras ayudas a la investigación. Sí, por cada. Sí. Por cada uno de los investigadores, entiendo. O sea, o por cada uno de los proyectos. No, cada uno de los investigadores, los proyectos pueden ser, por ejemplo, un proyecto de la ERC, pueden ser 2,5 millones a gastar en 5 años, ¿no? O sea, que el plazo máximo de ejecución o digamos, de desarrollo de un proyecto son 5 años, ¿no? Es el tiempo que vosotros estipuláis. Y en ese tiempo... No, nosotros no, los organismos... Los organismos, vamos. Las agencias nacionales e internacionales pues es lo que suelen ser entre 3 y 5 años. 3-5 años. Sí. 177.000. Digamos, por promedio, pues un investigador consigue 100 y pico mil, que claro, es un dinero que se gasta aquí. Es decir, si tenemos ese proyecto aquí, pues que podemos tener, por ejemplo, $500,000 al año para una persona solamente, ¿no? Pues vamos a tener contratos de I+D para chicos jóvenes que están haciendo el doctorado, que se están iniciando en su carrera investigadora, para comprar equipos, para comprar muebles de laboratorio, para contratar viajes para ir a congresos. O sea, todo eso genera una actividad económica de lo más variopinta, ¿no? Entonces, en realidad estás inyectando dinero en el sistema, aunque Ikerbasque como tal no gana dinero, o sea, su función no es generar beneficio. Es una fundación sin ánimo de lucro. Exactamente, sino atraer talento investigador, contribuir al conocimiento, aumentar el prestigio científico de nuestra comunidad investigadora a nivel internacional. Hay un montón de intangibles ahí, ¿no? Pero además, en el aspecto, digamos, más economicista, si quieres, esas personas capturan fondos que se inyectan en la actividad económica del País Vasco, ¿no? Increíble. ¿Cuánto supone en el País Vasco, ahora mismo en el PIB del País Vasco, la investigación? Este año hemos bajado, bueno, el año que acaba de terminar bajamos un poquito, digamos que estamos rondando el 2%. O sea, las mejores cifras de cualquier país europeo o del mundo, si me permites. Hay países que están por encima del 2, ya te digo, Finlandia, muchos países escandinavos, varios países escandinavos están... Sí, 2,30, 2,40. Acercándose al 3%, que sería en 2020, digamos, el objetivo ambicioso y a medio plazo sería llegar a ese 3%, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo sucede, porque claro, hay muchas variables, ¿no? Y también está la componente de la parte privada de la I+D, es decir, que la actividad privada, las empresas, pues también tienen que participar en este esfuerzo. Si todo el esfuerzo de I+D está, digamos, activado o cebado por los poderes públicos, tampoco esto es sano. Desde el 2009, 2000, es que estoy hablando ahora de cabeza, creo 2009-2007, más de 11.000 investigadores se han marchado de España, se han ido, 11.000, ese es el número que tengo. De esos 11.000, ¿cuántos han recalado en esta isla que hay en España, en esta pequeña isla, que es Euskadi? Hombre, nosotros, nuestra actividad la encuadramos en lo que llamamos las 3 R's, ¿no? Que es reclutar, retener y repatriar. Entonces, claro, tenemos investigadores de muchos países. 31 países. Exactamente, ¿no? Pues de Estados Unidos, el Reino Unido, Ucrania, tenemos varias personas de Ucrania. Pues mira, tengo un número, si me dejas que lo lea, son 90 españoles, 15 italianos, 13 alemanes, 7 británicos, 6 rusos, 6 americanos, 5 canadienses, 5 ucranianos y hay otras nacionalidades. Chinos, sí, hay de Asia y América, sí, eso es. Sí. Ese es el... pero también tenemos que repatriar personas. Por ejemplo, el gobierno vasco se ha gastado un montón de dinero en que personas de gran talento hagan sus tesis doctorales, hagan sus estancias postdoctorales en el extranjero,
etcétera, etcétera. Al cabo de un tiempo esas personas les ha ido muy bien, están haciendo grandes cosas, tienen además una red de contactos muy internacionalizada, pues igual si dentro de nuestro plan estratégico de I+D, el PCTI, ¿no? Sí. Si lo que hacen esas personas está bien alineado con los ejes estratégicos del PCTI, pues igual nos interesa repatriarlas, ¿no? O también la gente muy buena que podría irse y en la que nos hemos gastado una pasta en su formación, pues vamos a retenerla también, ¿no? Y también necesitamos gente nueva, o sea, gente que venga aquí y aporte una visión nueva de los problemas y enfoque los temas de investigación de una forma distinta, ¿no? Entonces, ese sería un poco esos tres ejes, ¿no? Reclutar, retener, repatriar, ¿no? El retener me interesa porque ¿cómo lo retenemos? Porque es importante, ¿cómo lo retenemos? Porque a costa de dinero, a costa de darle más ayudas, no sé, más soporte para el desarrollo de su investigación o su proyecto. Sí, podemos retener, por ejemplo, dándoles contratos de investigación para que se queden aquí, en las universidades vascas, en centros tecnológicos, en centros de I+D, en los CICs, en los BERCs, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que la retención, esto ya es un poco más prosaico, vamos a decir, la retención para nosotros es más cara. ¿Por qué? Porque los programas de movilidad, que también nos financian a nosotros, a Ikerbasque como tal, lo que se llama el programa CoFund, nos cofinancian el reclutar investigadores y el repatriar investigadores, pero no el retener investigadores. Ya. Y además esto no hace referencia a la nacionalidad, es decir, sí, imagínate una microbióloga de Hamburgo que lleva 3 años trabajando en el Hospital de Cruces, por ejemplo, ¿no? Me lo invento. Para la Unión Europea, esa investigadora de Hamburgo es del país, o sea, es una investigadora del País Vasco. Ah, bueno, pero bueno. Es decir, la estabilización de su contrato no me la va a cofinanciar Bruselas. Vale. Porque considera que esa persona, independientemente de su nacionalidad o de su nacimiento, ya está aquí con nosotros, ya está trabajando y nos corresponde a nosotros sacarla adelante. En cambio, imagínate ahora otra persona de Vitoria que lleve 10 años en un centro Max Planck en Berlín. Bueno, pues eso sería una repatriación, ¿no? Si la quisiéramos recuperar aquí. Bueno, eso sí nos lo cofinancia Bruselas, porque sí considera que esa persona está en el sistema de I+D alemán y vamos a moverla a nuestro sistema de I+D. Por tanto, digamos que el concepto de para las agencias internacionales de investigación, uno no es de donde nace, sino de donde pace, por así decirlo. En este caso, ¿dónde está el proyecto? ¿Podría ser? Donde está trabajando. Si está desarrollando el proyecto. Eso, vamos, si lleva más de 1 año trabajando aquí con nosotros, es de los nuestros. Por entenderlo, Fernando, por entenderlo, en este caso, cuando nos traemos, digamos, intentamos traer este proyecto a este investigador a nuestro país, entiendo que viene con el proyecto que está desarrollando ahí y que lo va a seguir desarrollando aquí. Depende. Esto lo negociamos, por ejemplo, las becas ERC, los programas ERC, viajan con el investigador o la investigadora. Claro, vale, ¿no? sí, sí. Hay otros que no, o hay, incluso si hay contratos privados con empresas, etcétera. Entonces ahí ya hay que negociar. Hay muchas formas de hacer las cosas. Existe, por ejemplo, en los programas de la Unión Europea la posibilidad de que Ikerbasque entre como third party y que tengamos, digamos... Es increíble. Digamos que todos estos procesos no son como, digamos, actas de funcionario, no, se negocian los contratos, las condiciones, caso por caso, y ahí, por ejemplo, el staff de Ikerbasque realmente son muy buenos. No, tiene que ser muy bueno porque la idea, en principio, si me lo permites, es brillante. Es decir, yo no sé a quién se le ocurrió esta brillante idea de generar esta fundación. Esto fue durante el último gobierno del Lehendakari Ibarretxe. Luego el Lehendakari López lo apoyó a través de su consejera Isabel Celá.
apostaron muy decididamente por Ikerbasque y ya en plena crisis mantuvieron el apoyo y lo incrementaron. Y ahora el gobierno del Lehendakari Urkullu también mantiene inalterado este apoyo a través de la consejera Cristina Uriarte y la viceconsejera Itziar Alcorta. Realmente, una cosa que yo creo que es un activo muy bueno de Euskadi en materia de I+D es la enorme estabilidad y coherencia de la política científica. Yo he conocido desde Ikerbasque a Begoña Ochoa y a Miren Begoñe Urrutia como directoras de política científica del gobierno vasco, y desde luego trabajando en gobiernos diferentes existe una enorme coherencia en esta política científica y en este apoyo a Ikerbasque en particular y a la I+D+I en Euskadi en general. La verdad es que tú antes hablábamos de esta isla, esta pequeña isla en medio prácticamente de Europa, pues, en España, pero en Europa metida, que hablamos de la rentabilidad, porque aun cuando sea una fundación sin ánimo de lucro, sí que es verdad que se generan fondos a través de la investigación y los desarrollos de los proyectos, de alguna forma. Sí, yo prefiero hablar de, puesto que somos una fundación, yo prefiero hablar de sostenibilidad. Es decir, que nosotros como Ikerbasque gastamos dinero, pero también contribuimos a inyectar recursos en el país, ¿no? De tal forma que el balance de todo esto en general es positivo. Es decir, que el apoyo a la I+D+I básica, no necesariamente aplicada o tecnológica, sino incluso la investigación básica, que en principio no está guiada a corto plazo hacia la aplicación industrial, incluso ese tipo de investigación, siempre que sea competitiva internacionalmente, es económicamente sostenible. O sea, que no es, digamos, meter dinero sin ton ni son. O sea, que sí, que hay una partida presupuestaria, para entenderlo, ¿no?, porcentualmente del gobierno vasco en apoyo a esta fundación, a Ikerbasque, pero sí que es verdad que también en sí hace un aporte importante. ¿Se puede saber cuál es el porcentaje, digamos, de dinero público con el dinero que realmente revierte a la fundación? Sí. Nosotros, por decirlo de una forma así un poco gráfica, de cada euro que se gasta el contribuyente vasco en Ikerbasque, de sus impuestos, vienen a Euskadi 2 euros. De cada uno, 2 vienen de fuera, o sea, 2 de autofinanciación propia. O sea, por cada euro que se gasta con los impuestos, sí, el contribuyente. Ikerbasque genera 2 que se gastan en el sistema. Sí, es decir, lo que hemos dicho antes, en contratos de investigadores, en aparatos, en equipos, en muebles de laboratorio, en viajes, en organizar congresos, en hoteles. Toda esa actividad económica que genera la ciencia, incluso la ciencia básica, hace que todo el ciclo sea sostenible. Vamos a hablar de algunos trabajos que destacáis, además vosotros, y que además lo ponéis en, digamos, como trabajos que sois, de los cuales os sentís muy, no sé cómo utilizar el término, bueno, que vosotros despuntáis o de alguna forma destacáis. Una nueva plataforma de imagen para luchar a la carta contra el cáncer. Es algo que me ha sorprendido. Sí, aquí, por ejemplo, una investigadora de origen israelí que lleva tiempo, bueno, que está trabajando con nosotros. A ver si pronuncio bien el nombre. Larijani. Larijani, eso es. Sí. Pues el apellido, es que el nombre es más complicado. Sí. Claro, es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando dicen la palabra cáncer, ¿no? En realidad el cáncer es un conglomerado de dolencias, de enfermedades que tienen unos elementos comunes, ¿no?, pero que su diagnóstico, su pronóstico, su tratamiento, la investigación de nuevos tratamientos, la prevención, el seguimiento, todo esto es muy variable de un tipo a otro, ¿no? Entonces, tener, digamos, unas herramientas mucho más flexibles de lo que venían siendo hasta ahora, pues es un área muy potente, ¿no? Este es un caso que
realmente, o sea, a nosotros nos interesa la investigación, la buena investigación como tal, ¿no? Pero claro, en el caso de la investigación con aplicaciones en biomedicina, es que eso se explica solo. O sea, si tú dices que una investigadora está haciendo esto, pues claro, dices... En este caso, sin creer, porque no tienes que explicar por qué eso es importante. Es evidente para cualquier persona, ¿no? Para cualquier ciudadano que esto tiene importancia en nuestra calidad de vida y en la salud de nuestra sociedad, ¿no? Hay otras áreas que dicen, no, es que esta persona está investigando en teoría cuántica de campos. Pues bueno, estas cosas cuesta más explicarlas, pero son igual de importantes. Bueno, de hecho, has explicado al principio algo del tema de constelación, y hay una que es una explosión estelar en los confines del universo, dan pistas sobre la formación de algunos agujeros negros, más de 11.000 millones de años allí perdidos. Eso también se investiga. Sí. También, claro, hay un profesor, un premio Nobel de Química, que suele visitarnos mucho, el profesor Ol Hoffman, dice que uno de los encantos de la ciencia es el encanto de los extremos. Entonces, la física tiene este encanto, ¿no? De que se ocupa de cosas enormes en el tiempo y en el espacio, de cosas minúsculas, ¿no? Por eso. 11 millones de años allí, un agujero negro, y estudiar aquel agujero negro está allí, ¿para qué? ¿Con qué objetivo, no? O sea, claro. Fondo... Entonces, pero fíjate, estas cosas que parecen tan exóticas, dices, bueno, hay gente rara que trabaja en estas cosas, ¿no? Sí. Pero esa gente rara puede desarrollar sensores que revolucionen las cámaras, por ejemplo, o diseñar satélites que incorporen sensores que a lo mejor esos sensores los va a construir una empresa de ingeniería del País Vasco. Javier Golosaber, hay que decir que es el nombre del investigador que ha estado haciendo este estudio. Sí. Bueno, la cronología de la desaparición de los neandertales. Fíjate tú, no sé, estudios como 40 yacimientos arqueológicos desde Rusia hasta España, más de 40.000 años estudiados. Sí, además... Fíjate que estamos tocando puntos, o sea, estamos hablando de la medicina, estamos hablando de la ciencia en palabras mayores, ahora estamos hablando de la arqueología. Sí, o bueno, de la antropología o de la evolución humana. El tema, por ejemplo, de la cuestión de los neandertales, actualmente es uno de los temas más candentes, ¿no? en paleogenética, porque se decía que era una especie, bueno, formalmente es una especie extinguida, pero también ha dejado un rastro genético en nosotros. De alguna forma también somos un poquito neandertales los seres humanos actuales. Las implicaciones éticas que ha tenido la desaparición física de una especie de homínidos, estas cosas también tienen su fascinación, ¿no? Porque los grandes temas, ¿no? ¿Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos? Pues realmente, en cierto modo, la ciencia, el estudio de la evolución del ADN y de las incorporaciones genéticas de otras especies de homínidos, esta cosa tan aparentemente abstracta, en cierto modo nos está diciendo quiénes somos y de dónde venimos. Por ejemplo, venimos de África. Sí, bueno, algo que hoy en día yo creo que debería tener más implicaciones éticas y políticas en nuestro enfoque de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, plan estratégico que va desde 2014 ya para acabar, del 2014 al 2017, además habláis ya en vuestra página web, habláis de que Ikerbasque quiere para el 2017 llegar, tiene 5 objetivos, os habéis marcados. ¿Por qué esos 5 y no otros 5? ¿Por qué queréis ser la principal entidad dinamizadora del sistema de la ciencia en Euskadi? Que yo creo que ya lo sois. Bueno, hay que tener en cuenta que en Euskadi... Es que ese punto me ha sorprendido, es el primero, pero yo creo que ya... Bueno, en Euskadi tenemos varias redes que son muy potentes. Tenemos las universidades, y entre ellas en materia de I+D, la Universidad del País Vasco, que es la única universidad pública que tenemos en Euskadi, pues obviamente es un agente primordial. Si la Universidad del País Vasco le va bien, a todos nos va bien. Entonces, Ikerbasque también es una herramienta para que a la Universidad del País Vasco le vaya bien. Pensemos que
los recortes y los problemas para incorporar profesores e investigadores que estableció el Gobierno de España, en los que a través de la vía, digamos, funcionarial o de las tasas de reposición no se puede mejorar, no se puede rejuvenecer la plantilla investigadora, pues entendemos que Ikerbasque, desde una óptica mucho más flexible, puede ayudar a rejuvenecer y aumentar la biodiversidad de la plantilla de investigadores que trabajan en Euskadi, ¿no? Y no digamos ya los centros tecnológicos, los CICs, los BERCs, los hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamos que Ikerbasque puede ser una herramienta muy interesante para potenciar, dinamizar, diversificar aquí, dinamizar y rejuvenecer, sector, es decir, ¿no? dinamizar en definitiva el sector de la investigación científica, ¿no? A nivel del País Vasco, y claro, ponernos ahí en la punta de lanza, porque entiendo que somos una referencia a nivel mundial, ¿o no? Bueno, hay que tener en cuenta que somos una comunidad relativamente pequeña, pero bueno, en áreas no podemos, digamos, ser buenos en todo, porque somos una comunidad. Estados Unidos, que es un subcontinente, puede aspirar a ser bueno en todo, pero nosotros tenemos que aspirar a ser mejores en lo que ya somos buenos y a mejorar mucho en áreas que puedan ser estratégicas según el PCTI y que nos puedan permitir mejorar nuestra visibilidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en biomedicina, hemos mencionado el caso de una investigadora, ¿no? En biomedicina estamos progresando bastante bien, pero tenemos todavía mucho margen de mejora. En otras áreas como física teórica o ciencias de materiales o biología o psicolingüística, yo creo que somos referentes mundiales. Sí. Te voy a poner un ejemplo muy cercano aquí en Vitoria. Tenemos a Eduardo Anitua. Por ejemplo, es un caso muy fuerte de cómo desde la iniciativa privada se puede hacer investigación sustancial, digamos publicaciones académicas, y tener un impacto y un desarrollo tecnológico brutal en esas áreas. Es un ejemplo fantástico. Por cierto, ahora que hablas, mencionas las publicaciones, más de 848 publicaciones tenéis hechas desde Ikerbasque, que es nada. Sí, y queremos aumentar, queremos todavía muchas publicaciones. subir la rampa, sí. Hay que tener en cuenta que estas publicaciones también les pasa un poco como a los proyectos, es decir, que uno no publica así como así, tiene que... No, hay muchos filtros, es que la gente igual no lo sabe, pero cuando uno quiere publicar a nivel mundial, difundir algo que realmente tiene importancia en el mundo, los filtros que pasan son tremendamente, duros, ¿eh? Claro. Por eso, cuando he visto también la cifra 848, creo que son 848, 800, vamos, me parecían muchas publicaciones, una barbaridad. Sí, realmente estamos incrementando mucho la cantidad de publicaciones indexadas, es decir, que aparecen en las bases, en los radares internacionales. Estamos aumentando mucho nuestro impacto, ¿no? Hay que tener en cuenta que también, si uno, una vez que ha averiguado algo y lo quiere dar a conocer, te interesa tener el medio más grande. Es decir, si yo lo publico en una revista que se recibe en todo el mundo y que los investigadores de Harvard, de Oxford, de París... Lo tienen como referencia. Lo tienen como referencia y van a leerla inmediatamente, pues yo ya sé que si consigo publicar en esas revistas me va a leer toda esa gente. Y lo que yo haga va a tener un impacto mundial, ¿no? Por tanto, todo esto hay que tomarlo también con cuidado, es decir, no hay que ser, digamos, tampoco un fanático de las cifras bibliométricas, sí, pero, pero tomado en su conjunto, desde luego, es mucho mejor publicar en revistas internacionales de alto impacto que publicar en sitios donde no te conoce nadie. Fernando Cossío, director científico de Ikerbasque. No tengo más tiempo, pero la verdad es que ha sido muy lustrosa esta entrevista. Y bueno, creo que hemos aportado en este programa hoy, con esta entrevista, algo más allá para que el ciudadano, por lo menos de Vitoria y de Álava, o de Gasteiz y de Álava,
como quiera decir, sepa algo más de lo que se hace a través de los fondos públicos, a través de empresas como esta, que son no solo rentables, sino bien vistas y aportan al PIB, que es muy importante, una partida muy importante. La verdad es que, joder, agradecido la presencia suya aquí en este programa, en 2005 Gasteiz. A vosotros, muchas gracias por vuestro interés, porque yo creo que, como has mencionado, yo creo que es importante que la ciudadanía sepa lo que hacemos con su dinero y cómo intentamos mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos, de la sociedad vitoriana, alavesa y vasca en general, y también, aparte, digamos, de esta componente económica, de que quizá hemos hecho mucho énfasis, pero yo creo que es bueno que se sepa esto en estos tiempos en los que parece que hay que... Y también hay que tener en cuenta lo que también has mencionado, el prestigio, es decir, que el hecho de ser alguien en investigación en el concierto internacional nos hace ser también más respetados y más valorados en otros campos. Y en este caso, Euskadi, un referente en el mundo mundial, así hay que decirlo. Fíjate, ya se me ve con la referencia que le hemos dejado casi para el último, más de 800 publicaciones en revistas de mayor referencia a nivel mundial, eso lo dice mucho. Fernando, gracias, ¿vale? Muchas gracias. Tu casa, cuando quieras, cuando quieras, ¿vale? Encantado. Bueno, nada, a ustedes espero en 2 segundos que vamos a la tertulia. Gracias, hasta ahora.